Ideas que transforman, voces que conectan. Esto es Conecta Ideas y yo soy Héctor Delgado Paniagua. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para conversar sobre las ideas que están transformando nuestra forma de vivir y trabajar. Hoy me conecto con Hilda María Delgado Guido para conversar sobre los desafíos cotidianos de sostener la vida laboral. Este episodio se titula Rediseñar el camino cuando la vida cambia los planos y forma parte de la serie Cómo vivir hoy sin morir en el intento, donde conversamos sobre trabajo, tiempo y vida contemporánea. Hilda María es una arquitecta con formación en urbanismo y más de 15 años trabajando en vivienda y desarrollo, que encontró en el mundo del microcrédito una forma distinta de transformar vidas. Se mueve entre proyectos de resiliencia climática, trabajo regional y la experiencia de ser madre y profesional remota, y ha construido una carrera que conecta arquitectura, finanzas y territorio. Hilda María, qué gusto tenerte aquí en Conecta Ideas. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Héctor. Súper contenta, ¿verdad? Que se nos hizo al final esta conversación, ¿verdad? Que tenemos bastante tiempo de estarla planificando. Sí, bastante tiempo, pero bueno, que aquí estamos y bueno, ¿cuánto tenemos de conocernos, Hilda? Ya son 20 años. Son 20 años, creo que primero conociste a mi mamá, Sí, luego a través de un gran amigo nos conocimos, trabajamos juntos, nos decíamos que éramos parientes porque compartimos el mismo apellido. y la inicial, H. Delgado. Sí, exacto. Sí, yo me acuerdo, Hilda, en un trabajo que hicimos, en un trabajo de campo de investigación con la arquitecta Ninette Morales de la vivienda autoproducida, que andábamos visitando viviendas en Ciudad Sandino. En Ciudad Sandino. Y aquí estamos pasando el tiempo hablando de rediseñar la vida. Sí, sí, sí. La verdad que hay mucha tela, hay mucho que contar, muchas experiencias, la verdad. Y sí, súper, súper bonito que conversemos y también traer a la memoria esa experiencia en los barrios de Ciudad Sandino con el proyecto Promaper. Fue de hecho Sí, una de mis primeras experiencias laborales. Pues yo ni siquiera estaba, o sea, no era un trabajo fijo, era un pedido de levantamiento de casas y nos pagaban por planos, por creo yo. caso, sí. Era Casa, eso. sí, Sí. Tenemos en realidad mucha tela que cortar y conversar y trabajamos en diferentes momentos, ¿no? Diferentes etapas de la vida. Pero iniciamos tu formación inicial, arquitectura, aquí en Nicaragua, con una maestría en urbanismo en España, ¿no? Así es. sí, así es. Así ¿Y es. en qué momento tu camino se empezó a mover hacia otro territorio profesional? Siempre digo, soy una persona muy curiosa desde el punto de vista del conocimiento y a nivel intelectual, pues me gustan los retos. Desde muy temprano en mi vida profesional entendí que lo que quería hacer era o participar en proyectos que realmente contribuyeran al desarrollo, a transformar vidas y es por eso que encontré en la vivienda y en el urbanismo cosas interesantes por hacer. Recuerdo una entrevista de trabajo que me pidieron sentarme frente a un computador y diseñar unos planos y que me iban a medir el tiempo y que querían saber si realmente sabía manejar AutoCAD. Y mira, yo no sé si me tocaron el ego o qué cosa. Yo me levanté de ese escritorio, cerré la computadora, no terminé la prueba y me fui de un famoso despacho de arquitecto. Tenía como 20 años, 21 años, creo yo. Una rebeldía que no se fue. La verdad que me interesaba más trabajar con las personas, involucrarme en los procesos de diseñar sus viviendas, diseñar espacios públicos. Yo creo que en ese interés, ¿verdad? Y en esa pasión me fui involucrando en diferentes proyectos e iniciativas, incluso en propuestas laborales, ¿verdad? Que me permitieran desarrollar esa pasión. Por unos 2 años estuve trabajando con vos, ¿verdad? No solo estuvimos en Ciudad Sandino, sino en Managua, en el sector 17. Recuerdo cuando El diseñábamos Los Padres. parques, Sí, el Fantasma, sí, Barrio Fantasma, sí.
toda esa, la zona homogénea, ¿recuerdas? Del 18 de mayo, sí. Sí. Un Y proceso de aprendizaje, trabajamos juntos y era un proyecto urbano-ambiental que tenía alternativas de saneamiento y nos tocó aprender. O sea, sobre la marcha nos tocó aprender y ejecutar las cosas que sí, sí, hacíamos. nos inventamos una solución doméstica para recuperar agua grises. Nos tocó inventarnos con baldes plásticos, con tubos de PVC y jardineras e investigar sobre especies naturales que permitieran inyectar oxígeno a las aguas jabonosas del barrio y con eso instalar soluciones individuales en cada lote. Así queríamos nosotros reducir la cantidad de agua que se tiraba a las calles, reducir los vectores. Éramos unos idealistas, era una cosa maravillosa. Sí, Fue una etapa muy bonita. A mí personalmente me marcó muchísimo. Igual que vos, siempre me ha gustado la parte social, el poder contribuir a solucionar problemáticas que hay en nuestras ciudades. Y ese momento tuvimos la libertad de crear, de innovar y de ser. Eso fue muy sí, bueno, creo yo. sí. Sí. Sí, en eso la arquitecta Morales fue siempre, dele, creen, ahora qué van a hacer. Y Sí. esa etapa fue bien bonita y yo estaba recién salida de las aulas realmente de arquitectura. Creo que no me había ni graduado. Estaba haciendo la tesis, todavía estaba por culminar mi Ya carrera. había salido, ya estaba graduado. Ya había egresado, ya Sí. había egresado, ok. No, yo te digo, yo era arquitecto. Sí, sí, no, Ah, claro sí. que sí. Pero a mí en esa etapa algo que aprendí de mí mismo es que uno si se dispone a aprender y se dispone a adaptarse al cambio, puede hacerlo. Entendí en carne propia lo de la resiliencia, lo de adaptarse, lo de aprender. ¿Vos cómo lo viviste? ¿No te pasó algo así en ese tiempo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esos 2 años que anduvimos juntos, ¿verdad? En diferentes temas laborales, luego salté a una experiencia profesional que invertí 10 años de mi vida. Comencé a trabajar en un programa de asistencia técnica para las personas que estaban mejorando y construyendo sus casas. Y el microcrédito era el vehículo, ¿verdad? Que permitía acelerar esos grandes sueños de las familias de bajos recursos o medios recursos para acortar ese tiempo que le iba a tomar alcanzar esa vivienda ideal, esa vivienda soñada. Era parte de un equipo de arquitectos y de ingenieros, también jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Que nos metíamos a las casas de las personas, los entrevistábamos, conocíamos a su familia, a las mascotas, andábamos paseando en el lote para conocer los linderos. Era una práctica profesional de la arquitectura pura, pero muy orientada al enfoque social. Queríamos promover una vivienda adecuada, queríamos adaptar las mejoras a los ingresos y al crédito que ellos Y podían. hacer por etapas, vivienda, el mejoramiento progresivo. Exacto, aquí en ese tiempo mi popstar eran 2 arquitectos, el arquitecto de Argentina que falleció hace poco, es que se llama, vos tenés mejor memoria, hay una Livingston, metodología Rodolfo Livingston. de Rodolfo Livingston y también Aravena, pues de Chile. Realmente esos Sí. eran como los 2 arquitectos que resonaban con esa práctica profesional que yo estaba desarrollando. Que desarrollé durante 10 años. Fue muy puro la arquitectura. Tuve la oportunidad también de estar a nivel estratégico, más de coordinación también de los equipos de arquitectos y de los ingenieros. Tuve también una visión un poco más amplia de cómo se conecta la arquitectura y los servicios profesionales que nosotros podemos prestar con programas más financieros. Al final, el recurso financiero es el que hace posible muchas cosas, ¿verdad? A veces quedamos en proyectos en planos, pero si no existe el recurso, pues hasta ahí no me llegó. Sí. Entonces comencé a explorar el tema de las microfinanzas y me encantó. Me encantó porque hay un objetivo, una misión social, siempre se impacta en el territorio, siempre se trabaja con las personas, siempre se diseño, siempre das asistencia técnica, siempre hay una forma de colaborar tanto con los clientes como con las mismas entidades de microfinanzas. Entonces, ahí hay un golpe de timón en mi vida profesional que hace que despierte el interés y se abran nuevas oportunidades para mí a nivel profesional donde me involucran ya en otras actividades. Y hoy ya sos mamá, vivís la maternidad
y estás trabajando de forma remota toda la vez, siendo mamá, trabajando desde casa a nivel regional. ¿Cuál ha sido el desafío más inesperado de esta etapa? Pues son varios, Héctor. La verdad es que, mira, a mí lo de ser mamá me llegó bastante tarde. A los 39 años me hice mamá, un niño súper bello, maravilloso, Alejandro. Saludos, Alejandro. Alejandro, Alejandro Marcelo. Y esto vino también acompañado con un cambio de trabajo y se me dio la oportunidad de tener la modalidad de trabajo remoto. Entonces, como mamá primeriza y también mi primera experiencia de home office fue espectacular, ¿sabes? Porque, mira, vos me conocés desde hace mucho tiempo y sabes que soy una workahólica, o sea, Sí. yo soy de las personas que abría la oficina, tal vez no la abría, pues, pero llegaba temprano Sí, obvio. y la cerraba, ese sí, oficina, muy comprometida con mi trabajo, con los entregables, con el cumplimiento de fecha, pero ahora ser mamá, y no fue por obligación, que dije, bueno, voy a dejar de hacer cosas o voy a dedicarle menos tiempo, sino que es que te nace, querés involucrarte en la maternidad, quieres ser parte de ese crecimiento de esa personita. Entonces, esta metodología remota es extraordinaria. A ver, yo tengo mi oficina en mi casa aislada porque ahora que él ya sabe dónde queda la oficina, ya camina, viene y si no hay llave, me empuja a la puerta y entra así como le pasó a aquel periodista, ¿verdad? Que hija y en cadena mundial creo que era una yo creo que retos, retos, acostumbrarnos a la modalidad. Después de que pasas tanto tiempo en una oficina de 8 a 5, interactuando con diferentes áreas, te cambia un poco el chip. Aquí en la casa estás completamente dedicada a la tarea que estás haciendo y estás comunicándote por medio de correo, WhatsApp, videollamada. Es más eficiente en el uso del tiempo y cumplo algo que anhelé por mucho tiempo, que es el balance de trabajo-familia. Llevar familia es algo que lo valoro muchísimo. Fíjate que hasta ahora aprovecho a mi mamá, tengo gracias a Dios, pues, sabes, a mi mamá viva. Sí. Un Y saludo a doña Fidelina, sí, que sí, los tiene que escuchar. sí. Y entonces a ver, yo desayuno y me vengo a la oficina y mi mamá se ríe con todo y cartera. ¿Y a dónde vas? Pues a la oficina. Le digo. Y salgo a almorzar a las 12, o sea, trato de tener un esquema ordenado pues, para trabajar. Pero sí he Y podido vas vivir. vestida así, Sí, formalita a tu sí, oficina. sí, Ay, sí, qué- sí, sí, sí. Y me dicen, ¿y por qué? Porque es un tema de actitud. Le digo, no puedo estar en pijama trabajando, no se puede, no se puede. Hasta me maquillo, a veces no, pues, pero sí me maquillo, me perfumo. O sea, es una cosa que, algo muy personal. Pero sí, yo creo que esta modalidad es compatible con mi nueva etapa de vida y aprecio mucho, pues, a la vida. ¿Tuviste algún miedo? ¿Sentiste miedo en este cambio? Sí, fíjate que tenía mucha, a ver, desde el COVID estamos acostumbrados a las videollamadas. En algún momento también di clase y también me tocó hacer sesiones virtuales. Pero de la manera como he estado llevando ahora mi trabajo, con reuniones, comité, esto, lo otro, pero es una cosa dedicada 100% a llamada. Al principio tenía un poco de timidez, me costaba participar y y también el uso del tiempo era completamente diferente. Entonces, he venido mejorando, he venido ganando músculo en este tema de la modalidad virtual y cada vez la siento más práctica. Lástima que los esquemas, empresas todavía aquí en este país, todavía no es algo que lo tienen como institucionalizado. Sí, y todavía existe ese debate, ¿no? Del tema del trabajo en remoto, porque los países y empresas que lo habían implementado incluso están dando pie atrás y llamando trabajo en oficina, pero realmente yo también desde hace algunos años he estado trabajando desde casa, después de haber pasado, ¿sabes? Ese tiempo en oficina de 8 a 5.
El cambio es brutal realmente cuando sentís ya en tu casa y se tienen que combinar las cosas cotidianas de la casa, las cosas que no te das cuenta que sucedían en la casa porque te ibas todo el día. Pero yo creo que eso lo valora más la gente ya de nuestra edad. Te pongo cercana a mi edad, pero yo sé que tenemos alguna diferencia, pero sí, sí tenemos un nivel de camino de la vida que vamos ahí. Y fíjate que ahora que tengo instituciones con las que trabajo, que están en Dominicana, 2 horas más adelante, que trabajo con otra institución que está 8 horas atrás. O sea, realmente esta modalidad es muy buena, muy efectiva para hacer el trabajo. Es decir, yo estoy basada en Nicaragua, pero gracias a Dios hago llegar mi servicio a diferentes países y usos horarios. Y ¿qué es lo que me hace a mí en ese músculo que te digo que he desarrollado? Es tratar de que la comunicación sea muy efectiva, que realmente el seguimiento virtual se sienta. O sea, no, obviamente no voy a sustituir la visita presencial, pero sí con el seguimiento, con la intención, con la metodología que ocupo para abordar a las instituciones, de repente pues que hace valer estar en otra región y uso horario y hacer que el trabajo se sienta. Me gusta oírte decir esto porque en temporadas anteriores del podcast hablábamos de la necesidad de actualizarse. El profesional se tiene que actualizar a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, y vos sos ejemplo de eso. Y somos de esa generación, ¿no?, que tocó adaptarnos a toda la implementación de las tecnologías. Nosotros nos tocó sobre la marcha aprender a trabajar y hacer. Eso. Me quedé pensando cuando estuvimos planificando este encuentro. En un momento dijiste la arquitectura de las cosas. Y me pareció una frase potente. Siento que ahí hay una forma distinta de mirar la vida. ¿Cómo se traduce esa mirada en tu día a día? Mira, yo me siento muy orgullosa por ser arquitecta. Amé mi carrera, amé ser estudiante de arquitectura y sigo estando sigo estando muy convencida de que fue una gran elección. Sin embargo, en el camino, como me he venido involucrando con diferentes experiencias, he sentido la necesidad de actualizarme, de estudiar, de entender otros procesos, porque también así es la arquitectura. O sea, nosotros como arquitectos no podemos solamente enfocarnos en que voy a construir 4 paredes, punto. No, no, no. Y desde el punto Sí. de vista como urbanista, incluso aprendemos a estudiar desde lo macro, a entender tener ese enfoque tan amplio y luego irlo cerrando y acotando hasta llegar al estudio de sitio, por ejemplo. ¿Ya? Y hacer propuestas concretas ya después de adecuar. Pero sin obviar tu entorno, sin Así es. obviar el resto de cosas que están sucediendo alrededor de esa infraestructura o diseño que vayas a implementar. Ese abordaje que hacemos los arquitectos nos enseñan a estudiar, me acuerdo aquellas clases con Mayeski, ¿verdad? Cuando estudiábamos el análisis de sitio, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que nos da una ventaja, y espero que el que no sea arquitecto diga, ay, qué pretenciosa, no, pero sí nos da una ventaja de que siempre buscamos cómo entender las diferentes capas, ¿verdad?, de las cosas. Exacto. Y nos hace bien permeable a otros temas. Por otro lado, también he sido una persona muy curiosa a nivel de conocimiento. Y el papá de mi hijo un día de estos me dijo, mira, ¿y vos vas a seguir estudiando? Sí, hasta que me muera, vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Aunque sea un curso de Coursera gratuito, tiene una certificación. O sea, yo creo que eso te va no solamente llenando de diplomas o de certificados en tu CV, sino que va realmente entrenando ese cerebro y sobre todo esa plasticidad que se necesita en estos tiempos. Yo creo que las empresas cada vez demandan más profesionales más completos. No que sepan de todo, no, sino que también que sean muy entendidos. No sé cómo explicarlo. Entendido y con la capacidad también de aprender, una curva de aprendizaje rápida, esa curiosidad que uno tiene, que uno debería desarrollar. No, yo me identifico cuando estás hablando, yo soy arquitecto y estás diciendo de cómo sí, nuestra formación inicial nos condiciona y nos da, marca pautas de cómo somos. Igual pasa con otras carreras, supongo. El otro día conversaba con Gustavo y yo decía, sí, sí, alguien que tiene una formación inicial de médico, odontólogo y la vida lo lleva a otro lado, su formación inicial tiene
esa forma de enfrentar los problemas, de analizar, es propia de su formación y le da unas características particulares que pueden ser que le faciliten o no las cosas para otra profesión. Pero bueno, ya aquí a tus 40 y tantos, no voy a decir Uno, tantos, cuarenta y uno, para uno, que la gente no ok, piense que estoy muy cuarenta y adelantada. uno. Uno, Yo pensaba que el niño tenía más, pero bueno, dice que no, no, tiene. no, no. No, 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 no es te estoy broma. mintiendo. No, es broma. Entonces, a tus 41 años y tu experiencia profesional, ¿qué le dirías a la gente que está pensando y se está lamentando de que su vida profesional no salió como la planeó? Creo que no hay que resistirse a pensar que solamente una cosa es válida. Yo creo que hay que abrirse a nuevas oportunidades, hay que aliarse con el conocimiento para crecer y tener esa visión de adaptarte. Por un lado, con el enfoque racional de las cosas para generar ingresos, pero por otro lado, y lo más importante es compartir tu conocimiento, poner en valor lo que sabes como persona y como profesional, mantenerte en el vehículo laboral y profesional, y seguir contribuyendo al desarrollo de las cosas. Qué sé yo. En mi caso, seguir abonando, ¿verdad? Con lo que sé a las instituciones que, que sí, sí necesitan del conocimiento que yo he venido aprendiendo. Y también viceversa, yo aprendo con ellos y así nos mantenemos. Pues. Yo creo que me hace sentirme más viva. ¿Verdad? Y yo me digo a mí misma, yo no he dejado de ser arquitecta, sigo siendo arquitecta, me interesan temas de la arquitectura, me encanta la arquitectura, pero estoy en este momento enfocada en otros temas. Y es un asunto de que va a pasar el tiempo y dice mi papá, uno nunca deja de aprender, y es cierto, yo tengo unos añitos más que vos, ya voy llegando a los 50 y lo siento en un momento en el que me estoy rediseñando mi vida profesional, planteándome nuevos proyectos y cosas que me desafían, porque en eso coincido con vos. Uno tiene que tener esa hambre de aprendizaje, de nuevas experiencias. Uno no puede ser estático en la vida. Bueno, sí. Sí, así es, no, no podés quedarte en un solo lugar. Ahora llegamos a la idea para conectar. Antes de cerrar un episodio en Conecta Ideas, siempre le pido a las personas invitadas una idea para conectar con quienes nos escuchan. Así que, Hilda María, ¿qué idea, mantra o consejo te gustaría dejar resonando hoy? Me siento muy identificada con esta que te voy a decir. Cuando cambia el contexto, cambia un poco el escenario en el que estamos, no se pierde el propósito, sino que lo rediseñamos. Ajustamos la brújula, nos adaptamos y seguimos. Es hacer la pausa para evaluar dónde estamos y seguir adelante. Gracias. Así es. Copié. Ok, perfecto. Entonces, gracias Hilda por conectarte. Me encantó platicar con vos. Los micrófonos siempre están abiertos acá en Conectividad para vos. Así que cuando querrás, vamos a platicar. Gracias, Héctor, y siempre un gusto platicar con vos. Hoy conversamos sobre algo que muchas veces vivimos en silencio. Rediseñar el camino cuando la vida cambia los planos. Gracias a quienes nos escuchan en Conecta Ideas, ideas que transforman, voces que conectan. Yo soy Héctor Delgado Paniagua y esto fue Conecta Ideas. Nos seguimos viendo.